La sabiduría no es información, es transformación. Sabes, muchas veces confundimos la sabiduría con tener muchos títulos, saber muchos datos o leer toneladas de libros. Y sí, todo eso puede ayudar, pero la verdadera sabiduría va más allá. El autor lo que más resalta es esto: la sabiduría no se trata de cuánto sabes, sino de cómo vives con lo que sabes. Imagínate esto: alguien que sabe mucho sobre nutrición, pero come fatal. O alguien que entiende todo sobre el perdón, pero guarda rencor desde hace años. Esa es la diferencia entre saber algo y vivirlo. El autor dice que la sabiduría es cuando el conocimiento baja del cerebro al corazón y se expresa en tus decisiones diarias, en cómo respondes a los problemas, en cómo tratas a los demás, incluso en cómo te hablas a ti mismo. Una frase que podríamos sacar de esta idea sería: la sabiduría es el arte de aplicar la verdad de forma práctica en la vida real. Porque muchas veces sabemos qué debemos hacer, pero no lo hacemos. ¿Te ha pasado? En este libro se empieza a construir una base muy poderosa. La sabiduría comienza con una actitud correcta, con humildad. Porque el orgulloso no aprende, el necio cree que lo sabe todo, y por eso vive tropezando. El sabio, en cambio, aunque sepa, sigue buscando, sigue escuchando, sigue observando. El autor hace énfasis en que para adquirir sabiduría, hay que desearla de verdad. Y eso no es tan fácil como parece. ¿Por qué? Porque implica cambiar. Y el cambio duele. A veces duele reconocer que estábamos equivocados, o que llevamos años siguiendo una idea que ya no nos sirve. Pero ahí está la clave. El poder de la sabiduría está en su capacidad de transformar nuestra vida entera desde adentro. También se resalta algo que parece muy simple, pero que pocas veces tomamos en cuenta. La sabiduría se revela en nuestras decisiones cotidianas. No en discursos bonitos, sino en qué hacemos con nuestro tiempo, con nuestras palabras, con nuestras relaciones, con nuestro dinero. Cada decisión, por pequeña que parezca, es una oportunidad para mostrar sabiduría, o para hacer tonterías que después nos cuestan caro. ¿Y sabes qué más? La sabiduría te prepara para el futuro. Es como sembrar hoy lo que vas a cosechar mañana. A veces la gente dice: ¿qué suerte tiene esa persona? Pero no saben que detrás de esa suerte hay años de decisiones sabias, pequeñas, constantes. La sabiduría no siempre da resultados inmediatos, pero construye una vida sólida, como una casa bien cimentada. Otra cosa muy interesante es que el autor plantea la sabiduría como una herramienta que va más allá del intelecto, es discernimiento. Es esa vocecita interna que te dice: no vayas por ahí, aunque todo parezca perfecto en la superficie, o que te impulsa a tomar riesgos cuando todos te dicen que no. Es como tener una brújula interior bien calibrada. Y aquí entra un concepto poderoso. Sabiduría no es saberlo todo, sino saber a quién escuchar. El sabio se rodea de consejos, se abre al diálogo, aprende de la experiencia ajena. El necio, en cambio, insiste en tropezar con la misma piedra una y otra vez, por puro orgullo. En este punto, el autor también habla de la sabiduría como algo profundamente conectado a lo espiritual. No es solo sentido común, es una forma de alinearse con principios eternos, con verdades que van más allá de la moda, de la cultura o de las opiniones del momento. Y eso lo hace poderoso. La sabiduría es atemporal, no pasa de moda. Si hoy te sientes un poco perdido, si tienes que tomar decisiones importantes, si estás cansado de equivocarte,
o simplemente quieres mejorar tu vida, no necesitas más datos, necesitas más sabiduría. Y eso empieza cuando decides vivir con intención, aprender con humildad y actuar con integridad. Así que, quédate con esto. La sabiduría no es tener respuestas perfectas, es hacer las preguntas correctas. No es caminar sin errores, es aprender de cada paso. No es saber más, es vivir mejor. La sabiduría y el poder de elegir bien, relaciones, propósito y visión. Ahora que ya entendimos que la sabiduría no es solo acumular información, sino transformar la manera en que vivimos, toca meternos en terreno más emocional y relacional. El autor no se queda en la teoría, él va directo al corazón. La sabiduría no solo te mejora a ti, también transforma la forma en que te relacionas con los demás y el propósito que sigues en tu vida. Porque, seamos sinceros, ¿de qué sirve tener éxito si te sientes solo? ¿De qué sirve tener dinero si tus relaciones son un desastre? ¿De qué sirve correr tanto si ni siquiera sabes a dónde vas? Ahí entra la sabiduría como un faro que te guía no solo en lo personal, sino también en lo social, en lo emocional y hasta en lo espiritual. Sabiduría en las relaciones. Conócete, cuida lo que eliges. El autor insiste mucho en esto. Tus relaciones son una de las decisiones más sabias o más necias que puedes tomar en la vida. Es más, muchas veces el rumbo de tu vida cambia no por una gran decisión, sino por la gente con la que te rodeas. Y eso aplica en todo: pareja, amigos, mentores, jefes, hasta quien sigues en redes sociales. Él plantea que la sabiduría comienza por reconocer que personas te suman, te inspiran, te retan a ser mejor, y también saber apartarte de quienes te drenan, te manipulan o simplemente no te respetan. Suena duro, pero es liberador. La gente sabia no se aferra a relaciones que ya no tienen sentido, no juega a cambiar a otros a la fuerza, no idealiza ni se engaña. La sabiduría te da claridad para distinguir entre quien está contigo por amor genuino y quien solo busca usar lo que tienes. Y hay una frase que me quedó grabada, sin tomarla literal. Dice: una relación sin propósito es como un barco sin timón. Puede moverse, pero está a la deriva. Cuando estás con gente sabia, incluso los desacuerdos se manejan con madurez. Pero si estás con necios, cada pequeño problema puede ser una tormenta. Sabiduría en el propósito. ¿Estás ocupado o estás avanzando? El autor habla sobre el propósito, y no como una idea romántica de encontrar tu misión en la vida flotando entre nubes y luces de colores, sino como algo concreto, una dirección, una razón, una motivación que te ayuda a enfocar tu energía. Y aquí viene una pregunta fuerte. ¿Estás ocupado todo el día o estás realmente avanzando hacia algo que importa? El autor advierte que mucha gente confunde actividad con propósito. Corren, trabajan, hacen 1000 cosas, pero sin rumbo. Y eso agota. Por eso, la sabiduría te ayuda a decir: ¿esto me acerca o me aleja de lo que realmente quiero construir? Y si no lo sabes aún, te ayuda a empezar a buscar con intención. La sabiduría también implica saber cuándo esperar, cuándo acelerar, cuándo soltar y cuándo seguir. Porque tener un propósito no significa tenerlo todo claro desde el inicio, sino caminar con los ojos abiertos, el corazón sensible y la mente atenta. Y aquí el autor hace una distinción importante: no todo lo bueno es lo correcto. A veces nos deslumbramos con oportunidades que parecen maravillosas,
pero no son para nosotros. Y ahí entra la sabiduría como filtro. ¿Te ha pasado que aceptaste algo por miedo a perderlo, y después te diste cuenta que te desvió de tu camino? Exacto. Eso es falta de discernimiento. Y se paga caro. Sabiduría y visión. No vivas solo para el ahora. Otra bomba que suelta el libro. La necedad vive por impulso. La sabiduría vive con visión. Vivimos en una cultura que quiere todo rápido. Resultados. Soluciones. Pero Bronner dice, calma. Lo bueno toma tiempo. Lo que vale la pena se construye ladrillo a ladrillo. La sabiduría es tener paciencia sin perder el enfoque. Esto me hizo pensar mucho. Hay gente que pierde grandes cosas por no saber esperar. Se rinden justo antes de que algo florezca, o toman decisiones a corto plazo que arruinan su largo plazo. ¿Por qué? Porque no tienen visión, porque no saben conectar el presente con el futuro que quieren. La sabiduría es como un mapa. No solo te dice dónde estás, también te muestra hacia dónde vas, y lo más importante, te ayuda a no perderte en el camino. El autor invita a tener una visión amplia, realista, pero también espiritual, una vida que no solo busque éxito, sino significado. Y un punto clave, sabiduría también es aprender de tus heridas. Esto es profundo. La sabiduría no solo viene de los libros o de los consejos de los demás, también nace del dolor, de las caídas, de los errores, de esas veces en que sentiste que todo se te vino abajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde más aprendes sobre ti, sobre los demás y sobre la vida. El autor no te da una sabiduría perfecta de revista, sino una que se construye con cicatrices, con lágrimas, con decepciones. Una sabiduría real, que nace cuando decides no ser víctima, sino aprendiz de tus procesos. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes que cada experiencia trae una lección, te vuelves más fuerte, más empático, más profundo. Te vuelves sabio. Hasta aquí, el autor ya nos ha mostrado que la sabiduría no es un adorno bonito, sino una herramienta vital para elegir bien con quien caminas, no perder el rumbo, tomar decisiones que reflejan propósito, no solo reacción, vivir con enfoque a largo plazo, sanar y crecer desde las heridas. Y lo más hermoso es esto. La sabiduría está disponible para todos. No importa tu pasado, tu nivel de estudios, tu edad. Solo necesitas tener la disposición de aprender, cambiar y vivir con intención. El liderazgo sabio y el poder del carácter. Ahora bien, ya entendimos que la sabiduría empieza en el corazón, se refleja en las decisiones cotidianas, moldea nuestras relaciones y da forma a nuestro propósito. Pero hay algo más profundo. La sabiduría no es solo para ti, es para quienes te rodean. Tarde o temprano, todos influimos en alguien, aunque no tengamos un cargo oficial. El autor lo deja muy claro. Ser sabio también significa saber liderar. Y no hablo de tener empleados o de dirigir una empresa. Hablo de tener la capacidad de inspirar, guiar, levantar, corregir y ser ejemplo para otros. Y ahí es donde el carácter entra en juego. Porque cualquiera puede dar órdenes, pero solo los sabios guían con integridad. Liderar con sabiduría no es imponer, es inspirar. ¿Alguna vez has estado bajo alguien que manda mucho pero no inspira nada? Eso es falta de sabiduría. El liderazgo basado en control, en miedo, en manipulación, no dura,
El autor insiste en esto. El líder sabio no se enfoca en controlar a la gente, sino en despertarla. No quiere tener seguidores, quiere formar líderes. Y esa es una diferencia enorme, porque la persona sabia sabe que su papel no es brillar más que todos, sino encender otras luces. No busca protagonismo, busca propósito. Liderar con sabiduría es estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, sí, pero también estar dispuesto a servir, a escuchar, a aprender. Aquí entra otro punto poderoso. Liderar desde la sabiduría es liderar desde el ejemplo. Es vivir de tal forma que tu presencia, tu manera de actuar, tu forma de hablar y hasta tus silencios sean una lección viviente. El carácter, el cimiento de todo liderazgo sabio. Una de las cosas que autor martilla con fuerza en esta parte del libro es que sin carácter, el talento es una bomba de tiempo. Puedes ser carismático, tener buena oratoria, conocimientos, recursos, pero si no tienes integridad, eventualmente todo se derrumba. Y el carácter no se demuestra cuando todo va bien. Se prueba cuando estás bajo presión, cuando nadie te está viendo, cuando podrías aprovecharte y no lo haces, cuando podrías vengarte y eliges perdonar, cuando podrías rendirte y eliges seguir. Eso es carácter, y eso es sabiduría puesta en acción. El autor incluso plantea que el carácter no se hereda ni se improvisa, se construye, día a día, decisión a decisión, y cada persona, te guste o no, está edificando o destruyendo su carácter con cada elección que toma. ¿Estás mintiendo? ¿Estás siendo justo? ¿Estás siendo fiel a tus valores aunque nadie lo vea? Esas preguntas marcan la diferencia entre vivir una vida sólida o una vida vacía, porque el sabio no busca solo éxito externo, busca coherencia interna, que lo que dice se alinee con lo que hace. Que su vida sea una sola pieza, no una máscara. Influencia. Todos dejamos huella. La pregunta es ¿cuál? Otra verdad incómoda es que todos influimos en alguien. Siempre. Aunque no lo sepas. Aunque no lo busques. Aunque no lo quieras. Puede ser tu hijo, tu pareja, tu amigo, un compañero de trabajo, un seguidor en redes. La pregunta no es si influyes, la pregunta es cómo influyes. Y ahí es donde la sabiduría se vuelve vital, porque una persona sabia mide el impacto de sus palabras, pesa el efecto de sus decisiones, piensa en el largo plazo antes de actuar por impulso. ¿Has notado cómo una sola frase puede cambiarle el día a alguien? ¿O cómo una actitud negativa puede apagar completamente a otra persona? Así de frágil es la influencia, y por eso debe manejarse con sabiduría. El autor habla de ser luz, no sombra, de usar tu influencia para levantar, no para aplastar, para sanar, no para herir, para construir, no para dividir. La sabiduría y el liderazgo se alimentan del silencio interior. En un mundo lleno de ruido, de opiniones, de presión por reaccionar, responder, opinar, atacar, el autor nos lanza una bomba de calma. La sabiduría se fortalece en el silencio, en la reflexión, en la pausa antes de contestar, en el espacio que nos damos para pensar antes de actuar. El sabio no responde por impulso, no actúa por emoción momentánea. Aprende a esperar, a procesar, a discernir. El necio grita, el sabio escucha. El necio reacciona, el sabio responde. El necio ataca,
El sabio analiza. Y eso, amigo, cambia vidas. El autor insiste en que el verdadero líder sabio sabe estar solo, no por orgullo, sino porque entiende que muchas respuestas importantes vienen en la soledad. Que antes de liderar a otros, debe saber liderarse a sí mismo. Que no se puede dar dirección si tú mismo estás perdido por dentro. Liderar no es escalar posiciones, es asumir responsabilidades. Aquí viene un golpe directo al ego. Liderar no es subir, es servir. Y eso no es cliché, es realidad. Un sabio entiende que cada posición de influencia conlleva peso, sacrificio, decisiones duras. No busca el poder por el poder, sino para proteger, para inspirar, para corregir con amor, para abrir camino a otros. Y eso implica tener piel gruesa, corazón blando y visión clara. El necio quiere liderar para ser admirado. El sabio quiere liderar para transformar. Y eso se nota. Ya no se trata solo de ti. Se trata de qué estás provocando en otros con tu forma de vivir. Y eso define si eres simplemente un espectador o un agente de cambio. La sabiduría guía tu liderazgo. El carácter es el motor invisible que lo sostiene. Tu influencia es inevitable, pero tu impacto es una elección. Liderar desde la sabiduría es vivir desde la coherencia, la humildad y el ejemplo. La sabiduría viene de lo alto, no solo de la experiencia. El autor explica que hay dos tipos de sabiduría. La que se obtiene por vivir, tropezar, observar, escuchar. Y otra, más elevada, más pura, más trascendente, la sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría no está basada en lógica humana, ni en lo que dice la mayoría, ni en lo que está de moda. Esta es la sabiduría que te dice haz lo correcto, aunque nadie te aplauda. Que te guía cuando todo está oscuro. Que te consuela cuando estás roto. Que te levanta cuando ya no puedes más. Es la sabiduría que no grita, pero te habla con claridad. Que no siempre es cómoda, pero siempre es verdadera. Que no busca que ganes debates, sino que vivas con paz interior. El autor afirma que el corazón humilde es tierra fértil para esta sabiduría divina, y que quien la busca de verdad, la encuentra. Sabiduría para vivir y para morir con propósito. Y aquí entra una reflexión muy profunda. ¿Cómo estás viviendo tu vida? No en el sentido de si te va bien, si tienes seguidores o si lograste tus metas. Me refiero a si estás viviendo con propósito, con sentido, con paz. Porque tarde o temprano, todos dejamos este mundo. Y lo único que queda es lo que sembraste en otros, lo que formaste, lo que amaste, lo que inspiraste. El autor plantea que la sabiduría te prepara no solo para tener una buena vida, sino para dejar un buen legado. Un ejemplo que trascienda. Un testimonio que inspire incluso cuando ya no estés físicamente presente. ¿Y sabes qué? Ese legado no tiene que ver con fama ni con fortuna. Tiene que ver con cómo viviste, cómo trataste a los demás, que sembraste en tu familia, en tus hijos, en tus alumnos, en tus amigos. La sabiduría es el puente entre el presente y la eternidad. Legado no es lo que dejas, es lo que dejas dentro de otros. Aquí el autor da un giro impresionante, porque muchas personas viven con miedo a no dejar algo grande. Pero él dice, no te enfoques tanto en dejar cosas, enfócate en dejar impacto. Porque una casa, un carro, una cuenta bancaria, se pueden acabar. Pero una lección de vida, una palabra oportuna, un acto de amor, una corrección a tiempo, pueden cambiar una vida para siempre. La sabiduría te hace vivir con esta pregunta encendida en el corazón.
¿Qué le estoy dejando al mundo con mi forma de vivir? Y eso te despierta, te saca del piloto automático, te da dirección, te devuelve el alma al cuerpo, te obliga a vivir de forma más consciente, a dejar de posponer el perdón, a soltar el orgullo, a valorar más, a juzgar menos. Sabiduría como fuego que enciende a otros. Hay una imagen hermosa que se puede sacar de esta última parte del libro. Una vida sabia es como una vela encendida. No necesita gritar, ni correr, ni hacer ruido. Solo brilla, y con su llama puede encender muchas otras velas, sin apagarse. El autor dice que cuando vives con sabiduría, tu vida se vuelve inspiración silenciosa. No necesitas impresionar, no necesitas demostrar. Solo vives de forma tan coherente, tan profunda, tan íntegra, que la gente siente paz a tu lado. Siente dirección, siente que hay algo más. Y eso, en este mundo lleno de máscaras, es un milagro. La sabiduría también es descanso del alma. No podía faltar este punto. La sabiduría te da descanso. No porque desaparezcan los problemas, sino porque sabes cómo enfrentarlos. No porque no te duela la vida, sino porque entiendes que todo tiene un propósito mayor. El autor habla de una paz que solo llega cuando vives en alineación con la verdad, con Dios, con lo eterno. Y eso es sabiduría en su máxima expresión. Vivir con fe, con esperanza, con dirección. Sin necesidad de controlar todo, pero confiando en que estás siendo guiado por algo más grande que tú. Después de todo este recorrido, la enseñanza más poderosa que deja este libro es esta. La sabiduría es el arte de vivir con sentido, de liderar con humildad, de influir con amor, y de dejar una huella que hable por ti cuando ya no estés. No es algo que se adquiere de golpe. Es una construcción diaria, a veces dolorosa, pero siempre valiosa. No es para presumir, es para servir. No es para impresionar, es para transformar. Y lo más hermoso, está disponible para todos, para quien quiere aprender, para quien decide cambiar, para quien abre su corazón. Recuerda siempre, cuando vives con sabiduría, no solo construyes una vida, siembras eternidad.